La respuesta está en el altar. Amén. La respuesta está en el altar. Hay gente que está buscando una respuesta. ¿Cómo hago? Una salida. ¿Qué hago, pastor? ¿Cómo hago? Necesito una salida. Y quiero decirte, la respuesta está en el altar. Amén. Gracias, hija. Vamos a orar. Ahí, cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos. Vos viniste por una respuesta para tu familia, para tu casa. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos ser edificados, iluminados a través de tu palabra, que tú nos hables a nuestro entendimiento, también a nuestro espíritu. Señor, llénanos de tu gracia y de tu favor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Está preparado? Sí. Tiene que preparar su corazón para Dios. Tiene que estar dispuesto. Yo le voy a leer el versículo 21. Dice, Primera de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Gloria a Jesús. Yo les quiero explicar un poquito para que usted entre en el contexto, ¿no? El fondo histórico de este versículo. La situación estaba muy mal. El hambre era gravísimo en Israel. Estaba de rey Acab, el rey Acab, y la esposa era Jezabel, una bruja, literalmente era una bruja. Esta bruja, con el poder que ella tenía de reina, perseguía a los profetas de Dios y los mataba. Había muchos profetas, había escuela de profetas. Elías tenía escuela de profetas y habían grupos de 50 profetas, y esta bruja los perseguía y los mataba. Así que no quedaba ninguno, solo Elías, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo levantaba a Elías y lo llevaba a otro lugar. Cuando el ejército venía a perseguir al profeta Elías para matarlo, el Espíritu Santo lo levantaba en el espíritu y se lo llevaba a otro lado. Entonces Elías estaba protegido. Y entonces la situación espiritual en ese tiempo era terrible. No había un hambre, no había lluvia, el cielo se había cerrado 3 años y medio donde tenían el cielo cerrado, no había lluvia, no había pan, no había para comer, no había trabajo. La gente la estaba pasando terriblemente mal, pero así estaba la situación. Y así a veces está la situación de personas que están pasando problemas matrimoniales, problemas en la familia, en la economía, en la salud. Hay cosas que uno dice: Dios mío, ayúdame, no sé qué hacer. Y en aquel tiempo estaba el profeta Elías, y él vino con un mensaje de parte de Dios. Porque cuando hay una situación en un país, en una nación, cuando hay un problema, las cosas están cerradas, la situación está complicada. Dios tiene algo para decir. ¿Ven? Yo esto de parte de Dios. Dios tiene algo que decir para tu situación.
Dios tiene algo para decir. Hay una voz profética de Dios para lo que te está pasando. Hay una palabra de Dios para lo que vos estás viviendo. Yo vine a decirte esto. Hay una palabra de Dios como en aquel tiempo. Dios tenía una palabra y la iba a dar a través del profeta Elías. Y le iba a comunicar el mensaje de Dios para el pueblo. Entonces vino valientemente el profeta Elías y se presentó delante del pueblo, los convocó, los reunieron a todo el pueblo y él se paró valientemente delante del pueblo y les habló de parte de Dios. Y le dio una palabra profética. ¿A cuánto le gustan las palabras proféticas? Las palabras de parte de Dios. Que Dios nos hable. Es bueno que Dios hable. Es bueno que Dios hable. Y la palabra era esta. ¿Hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Y la palabra claudicar significa dudar, estar en duda entre dos pensamientos. Y así le habló Elías. Y le dice al pueblo, el problema está en sus pensamientos. Porque ustedes están dudando, están especulando si seguir a Dios o no seguirle. Y Elías le dice, si ustedes quieren seguir a Baal, al Dios de esa bruja Jezabel, vayan atrás de él. Si quieren seguir a Jehová, Dios, tienen que hacer esto. Pero no sigan con dos pensamientos, no sigan con la duda. ¿Sabe que por causa de andar dudando, claudicando, andar especulando, la gente no se compromete? La gente queda pasiva. No hay actividad, no hay compromiso. Nadie va a venir a trabajar para Dios porque yo no me comprometo. Hay una pasividad. Pero cuando alguien está seguro, está confiado, tiene fe, se moviliza. Amén. La gente es apática a las cosas de Dios. Hay apatía. Es apático a servir a Dios, a buscar a Dios. Vamos a orar. Vamos a tener un encuentro con Dios. La apatía, la pasividad, la falta de compromiso, la duda los dejó a ellos encerrados, sin lluvia, sin bendición. Y Dios le decía a través del profeta, el problema está en lo que piensan ustedes. Sus pensamientos los llevó a esta situación. ¿Y qué pensaban ellos? Estaban en medio, ni para Dios ni para Baal. No había una determinación. En Apocalipsis, cuando Dios le habla a las iglesias, y especialmente a la iglesia de Laodicea, le habla fuerte y le dice, ustedes no son ni frío ni caliente. Ojalá fuesen frío o caliente. Pero por cuanto son tibios, los vomitaré de mi boca. Porque ustedes dicen, nosotros estamos bien, así como estamos. No hay un compromiso, hay una tibieza porque no hay una determinación para hacer las cosas. Y esa tibieza y esa falta de moverse y esa apatía les hace que no vayan a ninguna parte.
que estén en esta situación. Y la voz profética, la voz de Dios le dice, ¿hasta cuándo van a seguir dudando? ¿Cuándo se van a remangar las manos y se van a poner a buscar a Dios? ¿Van a seguir con miedo de Jezabel? Entonces le da una dirección y los guía al altar. Amén. Fíjense que dice, versículo 21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450, de los profetas de Acera hay 400. Denos bueyes y escojan a uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña. Yo, para no leer todos los versículos, vamos a saltear, usted lo puede leer en la casa. Versículo 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él lo primero que hizo es arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él los llevó a arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. En eso se entiende, al decir que el altar estaba arruinado, se entiende que estaba descuidado, que no se le prestó ninguna atención al altar de Jehová, porque ellos estaban claudicando en dos pensamientos. Estaban especulando y dudando. Entonces dice que el altar estaba arruinado y él empezó a atender el altar de Jehová. Él empezó a trabajar y arreglar el altar, que es el punto de contacto con Dios. ¿Qué es el altar? Un punto de contacto con Dios. A través de él llegó a Dios. Y ustedes descuidaron el punto de contacto. Descuidaron el punto de comunicación con Dios porque se quedaron en otras cosas. Por eso vino toda la crisis a su vida. Por eso no fluye la bendición. Por eso no cae la lluvia del cielo. Por eso no hay pan en la casa. Por eso las cosas están trabadas. Por eso no pasa nada. Entonces, el profeta proféticamente empezó a trabajar en el altar. Un profeta no solo tiene una voz profética, sino que también tiene una actividad profética. Hay una acción profética. Entonces, en esa acción profética, él empezó a arreglar el altar, empezó a prestarle atención a lo que Dios quería que ellos hagan. Y entonces dice que empezó a arreglar el altar y para eso tomó 12 piedras que fue a buscar conforme a las tribus de Israel, al pacto que Dios había hecho. Fíjese el versículo 30. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob,
al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Amén. Dice, fue y agarró las piedras de los pactos, de las palabras que Dios había soltado a Israel, de las promesas de bendición que Dios le había dado a esta gente que estaba pasando hambre, a esta gente que estaba bajo maldición. Y dice que agarró esas piedras del pacto y con esa empezó a preparar el altar. Amén. Porque lo que nosotros, por eso yo les digo en el título del mensaje, la respuesta está en el altar. Yo quiero decirte, la respuesta de tu familia está en el altar. La respuesta de tu matrimonio está en el altar. La respuesta de tu economía está en el altar. La respuesta de tu futuro está en el altar. La respuesta para el avivamiento en la iglesia está en el altar. La respuesta para que la gente se convierta a Jesús está en el altar. La respuesta para tu servicio a Dios está en el altar. Sin altar no hay servicio. Sin altar no hay bendición. Sin altar no hay lluvia del cielo. Sin altar no hay avivamiento. Sin altar no pasa nada. Hay que arreglar el altar y para eso hay que trabajar con el compromiso, con el pacto. Gente sin pacto, gente... Usted tiene que decir, yo soy un hombre de pacto, soy una mujer de pacto, soy un hombre de compromiso. Yo soy un hombre de compromiso, yo soy un hombre de entrega. Yo soy un hombre de pacto. Si yo no soy un hombre de pacto, de compromiso, no puedo estar en el altar. Gente sin compromiso no sirven para el altar. Yo digo, yo soy un hombre de altar. Usted tiene que decir, yo soy un hombre de altar. Soy una mujer de altar. Yo digo, vos tenés que estar en el altar. Yo te digo, vos tenés que estar en el altar. Yo soy un hombre de altar. No puedo estar sin en el altar. Amén. Las cosas tienen que cambiar en tu vida. Las cosas tienen que cambiar sobre tu cabeza. La bendición de Dios tiene que estar sobre tu cabeza. Que la bendición de Dios descienda sobre tu cabeza. Que la bendición de Dios descienda sobre tu familia. Que la bendición de Dios se deje ver. Oh. Amén. Y dice que él arregló y tomó esas piedras del compromiso y empezó a poner ahí el altar. Y después dice que hizo una zanja alrededor del altar. Todo profético. Todo esto profético. Hizo una zanja alrededor del altar. Vos tenés que tener un altar en tu casa. Vos tenés que tener un altar en tu casa. Y hizo la zanja. Mire, el Gauchito Gil tiene altares en muchas casas de Río Gallegos. Y usted tiene que hacer un altar para Dios en su casa. Y dice que hizo la zanja en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Amén. Fíjense lo que hizo. Después empezó a preparar la leña porque la idea es que descienda fuego del cielo. Esta gente, el pueblo de Israel, necesitaba una evidencia para creer. Por eso Jesús dijo,
bienaventurados los que sin ver pudieron creer. Ellos no, ellos estaban en ese nivel espiritual que necesitaban ver señales del cielo para creer. Hay gente que necesita ver las señales, necesita ver un milagro, necesita ver el fuego descender, pero cuando no pasa nada, no hay señales, no están. No sé en qué nivel espiritual vos estás, pero si vos necesitas señales para creer a Dios, estás en un nivel bajo, porque cuando no vean señales, vos te vas a perder. Por eso, Elías sabía que este pueblo apático necesitaba la señal del fuego del cielo en el altar para que ellos empiecen a declarar que Jehová es Dios. Entonces dice que preparó la leña y puso leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Sabe que en la Biblia el buey es representado en el hombre, en el ser natural del hombre? ¿Amén? En el hombre y en la mujer, en el ser del hombre natural y de la mujer natural, donde el ser quebrantado en el altar significa que yo me rindo en lo que yo soy, en el orgullo, en la envidia, en el enojo, en la ofensa, en el dolor, en la debilidad. Y entonces usted tiene que ser quebrantado en ese altar y venir a Dios y decirle: Señor, auméntame la fe porque tengo un corazón que duda. Señor, te pido que me perdones porque tengo un corazón que se enoja. Señor, ¿cómo saco esta envidia de mi corazón? Y ese buey cortado en pedazos significa que yo me quebranto en ese altar que estoy construyendo para Dios. Me quebranto que mi carne, lo que a mí me gusta siempre, la Biblia dice que el hombre está inclinado siempre hacia el mal. Nunca estamos inclinados hacia el bien, hacia Dios. Siempre la carne busca dormir, comer, no hacer nada. Ese somos nosotros. Siempre nos buscamos alejarnos de Dios. Nunca vamos a buscar la santidad de Dios, nunca vamos a buscar el amor de Dios, la oración. A mí me gusta orar. No, la carne siempre es debilidad. Siempre tenemos esos puntos débiles. Tenemos que quebrar el buey en pedazos, cortar el buey en pedazos. Amén. Yo quiero decirte, tenés que cortar el buey en pedazos. Tenés que empezar a entregar tus debilidades en el altar. Si vos no tenés un altar, no hay buey cortado en pedazos. Tenés que tener ese altar y decirle: Señor, te entrego mis debilidades, te entrego mis pasiones, te entrego mi pereza. Señor amado, te entrego mi enojo, las ofensas, la depresión, el llanto. Señor, en ese altar, Señor, nos quebramos en ese altar. Amén. Y dice preparar la leña, que significa tener revelaciones de la palabra de Dios. Todo lo que Elías hacía era profético. Cada cosa, las piedras, el buey, la leña, la zanja, todo era preparativo para que venga el fuego de Dios.
para que vengan las señales que el pueblo estaba necesitando, para que después venga la bendición de Dios. Entonces, dice la Biblia que empezó a preparar la leña, que significa las palabras de Dios y las revelaciones de Dios. Si nosotros no tenemos palabra de Dios en nosotros, nos perdemos. La palabra de Dios nos muestra el camino. Dios te va a dar una palabra para la situación que estás viviendo. Dios te va a dar una palabra. La meditación en la palabra, la lectura en la palabra, el creer en la palabra, el tener revelaciones de Dios. Dios te va a hablar. Todo eso es parte de un altar que se comunica con Dios, que se conecta con Dios. Que a través de ese altar viene fuego de Dios, viene lo de Dios a ese altar. Y yo quiero decirte en esta hora, vos tenés que preparar un altar. Tenés que dejar la pasividad, dejar de dudar, dejar de estar claudicando y ponete a trabajar en tu altar personal. Este altar no es uno físico, no es algo como esto. Es algo que es del corazón. En tu corazón vos tenés que entregar cosas. En tu corazón tenés que tener la revelación de la palabra. En ese altar tiene que haber alabanza y adoración. En ese altar de tu corazón tiene que haber un clamor. Tiene que haber un altar encendido. Y dice la Biblia, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Entonces, Elías hizo una ofrenda de agua en el altar. ¿Sabe? Si usted lee el contexto, lo que dice atrás, no había agua. El rey Acab había mandado a todos los soldados que vayan por toda la tierra de Israel a ver si encontraban agua. El rey no encontraba agua, no había agua. Y el profeta tenía agua. ¿De dónde salieron esas aguas? Había más de 100 litros de agua. Eso era muchísimo, era oro. La gente se estaba muriendo de sed, no había agua. Y el profeta tenía agua, y el profeta estaba tirando el agua en ese altar. Y la gente decía, ¿qué locura es esto? Ahora, si vos querés que descienda fuego del cielo sobre el altar, ¿para qué le tirás agua? Bueno, acuérdese, todo lo que él estaba haciendo era profético. Todo era profético. Entonces Elías le estaba diciendo, si es fuego de Dios, no importa que haya agua. Por fe, es fe. El fuego de Dios va a venir. Y también era una ofrenda a Dios. Todo altar tiene que tener su ofrenda. No hay altar sin ofrenda. Tenés que entender que todo altar es con el dar, con el hacer una ofrenda. Y la gente a veces dice, pero ¿por qué hay que dar? Estás derrochando la bendición. Piensa que cuando uno viene y da a la iglesia, da sus diezmos, las ofrendas, o quiere colaborar con la iglesia, piensa que están
derrochando, y por eso a veces uno da lo que le sobra, da lo que le sobra. Pero cuando uno da de ese sacrificio, con lo que vale, con lo que cuesta, es una ofrenda. Dar de lo que cuesta es una ofrenda. Cuando Jesús vio cómo daban las ofrendas a la gente, Él vio que los ricos iban y daban mucho. Y dice que una viuda pobre fue y echó dos blancas. Lo que tenía era muy poquito, no era mucho. Y Jesús les enseñó a sus discípulos, esta viuda pobre echó más que todo ello. Porque todos ellos echaron en las ofrendas de lo que les sobraba. Pero esta viuda echó de lo que dependía su vida. Echó todo lo que tenía. Dio una ofrenda de lo que su vida dependía en ese altar. En cambio los otros le echaron de lo que sobraba, de su riqueza. Bueno, esto no lo voy a usar. Esto es lo que yo descarto. Elías estaba diciendo que el altar de Dios merece la ofrenda para Dios. Dios es digno de una ofrenda que de nuestra vida dependa. Y para eso hay que estar comprometido. Ninguno daría de lo que su vida depende para un altar. Yo te digo que si vos estás en ese nivel de Elías, de empezar a dar de lo que tu vida depende, eso habla de un compromiso total. Es un compromiso total. Cuando vos no vas con tu ofrenda y vas, no tenés un compromiso, es una pasividad, es una tibieza. Pero cuando vos vas al 100, yo digo, vos tenés que empezar a creer y a decir, yo voy al 100 con Dios. Yo voy al 100. Y ojo que yo no estoy levantando ofrenda. Yo estoy hablando del altar. Del altar. De un altar para Dios. Donde va a venir el fuego. ¿Vos querés escuchar al profeta? ¿Vos querés escuchar la voz de Dios? La voz de Dios viene por el altar. No hay un profeta, les digo, para que usted aprenda, no hay un profeta que te desvíe del altar. Un profeta de Dios. Siempre el profeta de Dios te va a guiar al altar. Porque el altar es el punto de contacto con Dios. Y para eso se requiere un proceso. Tenés que tener un proceso de compromiso, de palabra de Dios, donde vos te quebrantás y te rendís a Dios, donde vos haces una ofrenda, de esa ofrenda de lo que tu vida depende, y te derramás delante de Dios, porque decís, solo Dios me queda, solo tengo a Dios, no tengo más nada. Yo solo tengo a Dios, solo lo tengo a Él. Todo es para Él, todo es para Él. Me entrego en ese altar. Mi vida es para Él, mi futuro es para Él, mis años de vida son para Él. Mi vivir y mi morir es para Él. Para Cristo estoy vivo, para Cristo me muero. Vivo. Ese nivel de compromiso va a hacer que descienda fuego del cielo. De otra manera no va a descender fuego del cielo sobre la iglesia, sobre este lugar. Hay un compromiso completo.
Fíjense qué dice. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces, denle un aplauso a Dios. Entonces Elías les dijo al pueblo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los desgolló. Mató a los 850 profetas. Los degolló en el arroyo de Cisón. Hizo una ofrenda de sangre con todos los profetas de Baal. Esto es profético. No es para que usted vaya a degollar a nadie. Es para que los demonios en esta ciudad empiecen a caer. Amén. Es para que los altares satánicos empiecen a caer. Es para que las personas empiecen a reconocer a Dios y se acerquen a Dios. Es para que las personas se conviertan a Jesús y empiecen a declarar: verdaderamente Dios está en este lugar. Amén. Pero si no hay un altar, no va a venir el fuego. Y si no viene el fuego, no vamos a poder degollar a los profetas de Baal. No vamos a poder derrotar a la bruja de Jezabel. Vamos a derrotar a la bruja de Jezabel. Vamos a derrotar los altares que Satanás ha levantado para suicidio en esta ciudad. Vamos a derrotar los altares para que hayan padres alcohólicos en las casas. Vamos a derrotar eso y vamos a traer avivamiento a esta ciudad. Yo le digo, Iglesia Semi, vamos a traer fuego de Dios a Río Gallego. Vamos a traer el fuego de Dios a Río Gallego. Vamos a traer, vamos a derrotar la fuerza de las tinieblas. Lo vamos a derrotar. Lo vamos a derrotar. Le vamos a cortar la cabeza al diablo. Le vamos a cortar la cabeza a los demonios, a esos altares. A los trancarrúas le vamos a cortar la cabeza. A los de incubo y sucubo, no sé cómo se llaman, le vamos a cortar la cabeza. A los de Estela Mari le vamos a cortar la cabeza. A los del Gachito Gil le vamos a cortar la cabeza. A los de San La Muerte le vamos a cortar la cabeza. A la Pompa Gira, Pompa no sé cómo, le vamos a cortar la cabeza. Le vamos a cortar la cabeza, lo vamos a degollar en el arroyo de Cisón. Vamos a hacer una ofrenda para Jehová de los altares. Y ustedes van a ver que van a venir trayendo sus altares. Vamos a romper sus altares, se los vamos a romper y vamos a ver cómo se deshacen. Pero luego de haber pasado por el altar, luego de que vos diste lo que de tu vida depende, yo no sé, llegar a ese punto, ¿no?
de empezar a dar tu propia vida, a gastar tu vida para Dios. Porque la gente a veces se frena, a veces se frena y dice, no, yo hasta tanto no llego. Hasta tanto no me comprometo. Hasta acá sí. Oh. Ya empezar a dar lo que mi vida depende. Nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios. Nuestro auto, nuestra casa, nuestro dinero, nos hemos metido en el altar. Yo no sé el nivel de compromiso. El nivel de compromiso que hay que tener en el altar es fundamental para que luego descienda fuego y para que después podamos derrotar a las tinieblas, desgollar. Pero si vos te estás frenando cada vez, la apatía, el desinterés, el desatender las cosas de Dios, los negocios de mi padre, el desatender la casa abandonada, la casa pero cuando el pueblo está comprometido en el altar es nuestro lugar, el altar es tu lugar. Dios te llamó para el altar. Dios te llamó para el altar. Ese es tu lugar. El altar es tu lugar. Ahí donde va a descender el fuego. Ahí donde van a pasar los avivamientos. Ahí es donde Dios se va a mostrar a la gente. Ahí donde se van a romper las ataduras y ahí donde va a empezar a llover. Después de esto comenzó a llover en Israel. Después de esto comenzó a llover en Israel. Después de esto comenzó la bendición. Después de esto comenzó el avivamiento. Después de esto empezó el avivamiento. Yo digo, prepárate, iglesia Semi. Porque cuando empezamos a enfocarnos en el altar, hay promesas de avivamiento. Hay promesas de fuego y hay promesas de lluvia. La bendición que va a caer. La bendición va a caer sobre tu cabeza.